Muchas gracias, don Víctor, y gracias a la Asamblea por recibirme hoy. Es un gran honor para mí estar aquí, en este lugar tan sagrado. Me siento muy honrado y muy complacido de tener la oportunidad de conversar con ustedes sobre un tema tan importante. Hoy le comentaba a uno de los periodistas que de las cosas tal vez más importantes en los 8 meses que tengo de estar en el Ministerio de Hacienda y más satisfactorias ha sido la relación, ha sido la relación con la Asamblea Legislativa y las comisiones. Realmente estoy muy agradecido por el apoyo que ustedes le han dado a la gestión fiscal en general. No sé qué habríamos hecho si el año pasado ustedes no nos apoyan con los proyectos de ley sobre transparencia fiscal, de fortalecimiento tributario y la ley de los bonos para ser colocados en el mercado internacional. Esas 3 leyes permitieron que el año pasado pudiéramos concluir un año complejo que en abril o mayo se veía con una situación fiscal deteriorándose como resultado de la no aprobación del proyecto de solidaridad. Las perspectivas eran de que el déficit fiscal llegara entre 4.8 y 5% del Producto Interno Bruto. En una combinación de factores nos permitió concluir el año con una cifra de menos del 4.5. Como yo anuncié desde mi llegada, en la presencia de en las circunstancias en que recibí el ministerio, yo adquirí el compromiso de fortalecer la contención del gasto, luchar contra el delito fiscal y colocar los bonos en el mercado internacional. Ustedes nos aprobaron las 3 leyes, dichosamente se lograron los objetivos. Hoy me siento muy complacido de anunciar que el déficit fiscal estuvo por lo menos medio punto por debajo del proyectado 6 meses antes, lo cual no me deja satisfecho, obviamente. A nadie le deja satisfecho que tengamos un déficit del 4,5% del PIB. Pero bueno, ese es otro asunto que vamos a tratar, si el tiempo lo permite, más adelante. En términos generales, la economía tuvo un comportamiento muy favorable el año pasado. El crecimiento económico llegó al 5%, la inflación se mantuvo en 4,5%, el déficit fiscal en 4,5%, la inversión extranjera y las exportaciones crecieron mucho, el empleo aumentó y el desempleo disminuyó. Curiosamente, ambas cosas se dieron a la vez en una economía creciendo a tasas por encima del nivel histórico de Costa Rica. Costa Rica durante los últimos 60 años ha crecido un promedio del 4,5% anual, algo extraordinario que nos tenemos que estar comprometidos a mantener y ojalá aumentar. Pero bueno, hay momentos en que las circunstancias nos enfrentan a situaciones extraordinarias como la que estamos pasando ahora. Y por eso estoy aquí en particular. Una combinación de factores a finales del 2011 y a inicios del 2012 y casi durante todo el 2012 llevó a que las tasas de interés en Costa Rica aumentaran de manera extraordinaria. Niveles del 7%, 7,5% que había a mediados del 2011 llegaron al 12% en el 2012. Y claramente esto, unido a una expansión muy acelerada del crédito bancario desde finales del 2011 y una competencia muy grande por crédito por parte de los bancos, en cierta forma para atender el crecimiento económico bastante acelerado que se estaba dando en esa época de 6, 7 y hasta más del 7% en términos reales, llevó a que la tasa de interés
se elevara a niveles nunca antes vistos, bueno, en la historia reciente y no vistos en la región latinoamericana ni en los países emergentes. Esto causó, bueno, falta un elemento. En medio de estas circunstancias, y a pesar de los esfuerzos que estaba haciendo el gobierno para contener el gasto y aumentar las recaudaciones, emitimos los títulos en el mercado internacional, y este hecho contribuyó a dar a conocer aún más a Costa Rica en los mercados internacionales. Viéndolo retrospectivamente, como decimos en Costa Rica, quizás la venta de Costa Rica fue demasiado buena, y se descubrió que Costa Rica es un país que ofrece condiciones para el inversionista que son iguales a las de los mejores países emergentes en América Latina, y aquí me refiero a Chile, Uruguay, Colombia, Perú y Panamá, con tasas de interés de 10, 11 y 12%, cuando las tasas equivalentes en mercados desarrollados son del 2%. Este premio al inversionista de 10 puntos hizo que los capitales volaran a Costa Rica de manera realmente exagerada, porque desproporcionada al tamaño del país y a la capacidad del país para absorber eso. Y esto, créase o no, comenzó realmente en noviembre del año pasado. En diciembre fue el mes, todavía las ventas de dólares, las compras de dólares por parte del Banco Central en septiembre, octubre fueron razonables. En noviembre subieron bastante, en diciembre fueron 500 millones de dólares. Y ya claramente se vio que estábamos ante una disyuntiva que, si no la enfrentábamos de raíz, podría crearnos problemas monetarios muy serios. Comenzamos a trabajar con el Banco Central y la Presidencia en un conjunto de medidas para atenuar estos impactos casi desde noviembre, finales de noviembre, tratando de ver de qué manera frenábamos el influjo de capitales, sabiendo, y esto quiero ser muy claro, que no ignoramos que el origen de esto son los factores que ya mencioné, el alto déficit fiscal de este país y el crecimiento de la economía y la demanda por crédito, que está quizás un poco más allá de lo que debería ser de acuerdo con el crecimiento económico. Pero esos factores cuesta mucho más controlarlos. Bueno, uno de ellos en particular, el de la reforma fiscal, el del déficit fiscal. Pero echando mano a todos los otros factores que teníamos, todos los otros instrumentos de política que teníamos, nos propusimos que la primera medida que debería tomarse era bajar las tasas de interés. Porque, como ya se había dicho, durante los meses de junio a septiembre, las tasas de interés tienen un impacto muy negativo sobre la población. Los deudores comenzaron a pagar, ustedes se acuerdan, 60,000 millones de colones por cada punto de aumento en la tasa básica pasiva. Bueno, dichosamente de octubre aquí han bajado más de 350 puntos básicos las tasas de interés promedio de captación de mediano plazo. La de corto plazo está un poco rezagada, porque esa la controlan los bancos, y ha bajado 250 puntos más o menos a hoy, 220 puntos. Pero las tasas de captación de Hacienda y Banco Central han bajado del 12 al 8,50 a 5 y 10 años. Entonces, ese esfuerzo fue muy importante. Ya estamos comenzando a ver una caída en la entrada de capitales. Yo no diría especulativos, a mí me da temor usar la palabra especulativo, porque lo que estaban haciendo esos inversionistas, a fin y al cabo, es aprovecharse de una situación que creamos en Costa Rica. Pero bueno, llamémoslo especulativo si es capital para inversión financiera y no inversión en actividades productivas del sector real. Bien, hemos comenzado a bajar la tasa agresivamente desde noviembre y ya está
a niveles por debajo de los niveles de hace un año, de octubre del 2011. Les distribuyeron unos cuadritos, no quiero abrumarlos con cuadros y gráficos, pero hay un cuadro muy dramático que es el comportamiento de las tasas, cómo subieron agresivamente a inicios del 2012, se mantuvieron muy altas, y cómo en los últimos 2 meses han bajado promedio de 300 puntos. Bien, viene ahora la pregunta que se hace es, bueno, ¿será suficiente eso para desestimular la entrada de capital especulativo? No, ciertamente no. El capital sigue entrando porque todavía ese premio que tienen los inversionistas extranjeros todavía está de 8,5 local a 0 o a 1 o a 1,5 internacional. Esos 5, 6, 7 puntos de diferencia todavía son un incentivo que requiere una serie de otras medidas. Entonces, en coordinación con el Banco Central hemos planteado una serie de otras medidas. Unas de ellas son de carácter monetario o prudencial, que es controlar el crecimiento del crédito, especialmente en moneda extranjera, y proteger la calidad de la cartera de los bancos, que nos preocupa mucho. La otra es muy importante entenderla tal vez de esta manera. La tasa de interés podríamos seguirla bajando un poco. Creo que todavía hay margen para bajarla algo, un punto y medio, pero llega un momento en donde la tasa no la podemos seguir bajando porque el gobierno tiene que vender títulos para financiar el déficit fiscal. Y no podemos desestimular tampoco el ahorro interno y la inversión en títulos financieros de la población. Entonces, al llegar a un cierto límite, la tasa de interés ya no se puede mover, ni se debe mover. Y yo diría que puede ser un nivel cercano al que había hace 2 años. Pero eso puede que no sea todavía suficiente para desincentivar temporalmente la entrada de capitales. Ahí es donde dijimos, hay que hacer algo más. Y ese algo más es no bajar más la tasa nominal, sino bajar la tasa efectiva que van a recibir los inversionistas en títulos de gobierno en el exterior. O sea, poniéndoles un impuesto o un encaje a esas inversiones, se les encarecen un poco y así no tenemos que cargar todo el ajuste a la tasa doméstica. Esa tasa doméstica va a seguir bajando, pero no va a ser suficiente, o digámoslo así, podría no ser suficiente, y es importante que el Banco Central tenga dentro de su arsenal algunas medidas, como por ejemplo gravar a los inversionistas no residentes por el rendimiento de esas inversiones en títulos valores solamente, ¿verdad? Es muy importante aclarar que este proyecto va orientado estrictamente a inversionistas no residentes que invierten en títulos financieros. No están grabados los nacionales, no están grabados los créditos de producción, no están grabados los las inversiones que vienen para financiar capital, ni tampoco están grabados los que ya hicieron la inversión. Consideramos que cambiarle las reglas del juego a los que ya hicieron la inversión sería perjudicial y podría poner en peligro nuestra capacidad de volver al mercado por una segunda emisión de eurobonos. Es básicamente para desestimular las nuevas inversiones, no las existentes. Las existentes ya crearon un problema potencial, porque por cada dólar que entró en estos últimos 4 o 5 meses y que tuvo que comprar el Banco Central para mantener ese piso, esa tasa cambiaria, emitió 500 colones. Y si compró 1.000 millones de dólares, hay 500.000 millones de colones, no en la calle, pero sí en un mercado de cortísimo plazo, que dependiendo de las circunstancias podrían convertirse en crédito y expandir la liquidez de la economía, creando un proceso inflacionario peligroso. Entonces, hay que tomar medidas monetarias también, además de controlar lo que ya está,
el ingreso de capitales nuevos. Hay que tomar unas medidas prudenciales que llaman, entre CONACYF y Banco Central van a tener que controlar un poco la expansión de crédito, especialmente en dólares, y asegurar que la cartera de los bancos se mantiene sólida. Pero eso debe ir acompañado con alguna medida que le diga a los capitales: señores, por los próximos 6 meses o 9 meses, no queremos que inviertan en bonos del gobierno emitidos en Costa Rica a estos inversionistas internacionales. Cómprennos los eurobonos que les vendemos en los mercados internacionales, que están exentos de esta medida, pero domésticamente no nos interesa que entre por ahora ese capital. Pero digo temporal porque lo podemos necesitar en el corto plazo. Podemos, si la situación se estabiliza, o cuando la situación se estabilice, el gobierno va a necesitar financiar el déficit fiscal. Y no podemos cerrar las puertas a la entrada de capitales internacionales y crear un ambiente negativo para la inversión. Este proceso lo hemos consultado. Para concluir, quiero decirles que este proceso lo hemos consultado con sectores económicos, las cámaras bancarias, cámaras de productores, de intermediarios, de comerciantes, con los asesores tributarios, varios asesores tributarios, hasta llegar a asegurarnos que no va a afectar a ningún nacional, que no va a afectar la producción, no va a afectar la inversión, y tampoco va a desestimular los esfuerzos que está haciendo Hacienda y el Banco Central por bajar las tasas de interés. Eso es muy importante. Les aseguro que de las preocupaciones que tenemos es continuar bajando la tasa de interés aún más. Esos 60,000 millones por punto que pagan los deudores en Costa Rica es injusto. Dichosamente ya se ha eliminado 2 de los 3 puntos que subieron el año pasado, 2,5 casi, y vamos a continuar bajándolas aún más. Pero estas medidas son graduales. Se pudo haber actuado, hay 2 formas de enfrentar los problemas, y en eso los economistas vamos a discrepar siempre: el tratamiento de choque o el tratamiento gradual. Y en esto yo respeto las 2 posiciones. Yo creo que Costa Rica está más preparada para hacer las cosas gradualmente. ¿Gradualmente qué significa? Vamos a tomar estas medidas, vamos a ver qué reacción hay a las medidas, cómo se dimensiona el problema, y si es necesario tomamos otras medidas, y así sucesivamente. Porque yo creo, por ejemplo, si ustedes ven los cuadros, entre los cuadros que les pasé hay uno que se llama acumulación de reservas, que ustedes ven que los últimos 3-4 meses crecieron muchísimo, pero en la página siguiente están las compras de enero, y pueden ver que con solo la conversación o la expectativa de que este proyecto sea aprobado por ustedes, las compras del Banco Central han caído dramáticamente, pero dramáticamente. Habría que ver, o sea que la expectativa ya de los mercados es que Costa Rica va a hacer lo mismo que hicieron Brasil, Chile, Uruguay, Colombia, Perú. Todos los países lo han hecho. Esto que hace 20 años podría ser motivo de expulsión del Fondo Monetario de un país, ¿verdad? Hoy en día el Fondo Monetario mismo acepta que los países en circunstancias como las de Costa Rica tengan que defenderse. Ahora estuve en diciembre en una reunión con la directora del Fondo Monetario en Chile, con todos los ministros de Hacienda de América Latina, y la preocupación de los ministros de los países a que me referí, que son los países de ingreso medio alto de América Latina, entre los que está Costa Rica, todos le expresaron a la directora del fondo que era imposible, utilizando los medios convencionales, enfrentar este problema, que era necesario volver al baúl de los recuerdos y sacar la lista de control de capital que asustaba mucho antes a la gente, pero que hoy en día
es necesario. Y en Costa Rica es necesario porque la situación internacional no va a cambiar en el corto plazo. Las tasas de interés en Estados Unidos y Europa continuarán cerca de cero por varios años, creo yo. El déficit fiscal de Costa Rica no va a desaparecer de aquí a mañana. Yo quisiera, y van a ver que haremos algún intento adicional antes de salir del gobierno, pero no es un problema que se resuelva de la noche a la mañana. Entonces hay una serie de factores que nos obligan a utilizar este tipo de controles de manera temporal. Yo esperaría que ustedes lo vean desde esa perspectiva. Son medidas temporales y graduales. El hecho de que el impuesto, son dos las medidas que contempla el proyecto. Una es subir el impuesto de renta a los títulos valores cuando se remesan al exterior. Hoy en día es un 8%, pueden subirse 30 puntos básicos como máximo, 30, hasta 30 puntos más. 30 puntos porcentuales no implica que tiene que ser 38, puede ser 15, 20 o 25, dependiendo de las circunstancias y cómo empiece a caer la entrada de capitales. Y la otra medida es mucho más simple, pero es un cambio a la ley orgánica del Banco Central y por eso tiene que estar aquí, y es un encaje a esos capitales. Cuando venga un capital del exterior que vaya a ser invertido estrictamente en títulos de gobierno o del Banco Central, va a tener que depositar un encaje en el Banco Central del 25%. Y el periodo de ese encaje puede ser aún más largo del plazo de la inversión, que es algo un poco estricto, pero si la inversión es a menos de un año, el Banco Central podría requerir hasta un año, no más de un año, nunca, pero eso claramente desestimula el flujo de capitales de corto plazo especulativos. Pues especulativos es para ganar el diferencial cambiario. Con esto, ¿qué les dijera? Creo que voy a parar. Me interesa mucho oír sus comentarios, les agradezco muchísimo la atención que me brindan hoy y de nuevo reitero mi agradecimiento por el apoyo que ustedes le están dando al manejo de las finanzas públicas, que creo yo que sin el apoyo de ustedes hay muy poco que se pueda hacer desde el punto de vista del Ministerio de Hacienda. Muchas gracias, presidente.